Bueno, hoy nos vamos a ocupar del iluminismo y el liberalismo penales. Es decir, a partir del siglo XVI, Europa se dedica a colonizar el planeta y a tratar de convencer a los ricos en melanina de que los genocidios con los que nos mataban eran beneficiosos. Es decir, inventa el concepto de razas. La idea de razas en realidad surge con el colonialismo mismo. Antes no se hablaba de razas. Estos genocidios que en nuestra región se tradujeron en casi el exterminio, pero prácticamente la disminución notoria de la población originaria, por un lado, y como resultado de eso, luego en otro crimen de lesa humanidad que fue el transporte masivo de africanos, es decir, el esclavismo, ¿no? Pero estos crímenes produjeron un efecto paradojal dentro de la propia Europa. Al cabo de 3 siglos, como resultado de la explotación fundamentalmente de América, Europa tuvo una enorme cantidad de medios de pago y de materias primas. Y entonces comenzó lo que se llamó la Revolución Industrial, es decir, el proceso de acumulación originaria de capital, el surgimiento de la llamada burguesía, los habitantes de los burgos. Es decir, surge una clase social de comerciantes, de industriales, de banqueros, cuyos intereses naturalmente van chocando con los intereses hegemónicos de la nobleza. Y naturalmente esta clase social en ascenso, para luchar contra la nobleza, tenía que enfocar su lucha, entre otras cosas, importante, sobre la legitimación del poder punitivo de la nobleza, poder punitivo que era un instrumento de control social importante de la clase hegemónica hasta ese momento. Finalmente, este enfrentamiento lleva a la crisis de la nobleza, ¿no? Pero peor incluso le fue a España. Le fue a España porque España, debido a esa verticalización, que fue lo que le permitió a las potencias marítimas, digamos España y Portugal, que fue lo que les permitió llevar a cabo la colonización originaria, primera colonización, esa misma verticalización, al igual que le había pasado a Roma, le sacralizó, le petrificó tanto las estructuras de la sociedad, que cuando se fue dando el fenómeno de la revolución industrial, la península ibérica se quedó con una artrosis social que le impidió adaptarse a las nuevas condiciones. No nos olvidemos que España en 1492 había expulsado a los judíos, es decir, con eso y después con la Inquisición posterior, como les expliqué antes, había destruido lo que podía ser su incipiente burguesía. De modo que esta incapacidad para readaptarse a las nuevas circunstancias europeas, al proceso de acumulación originaria de capital, a la llamada revolución industrial, esto le generó una crisis, un debilitamiento que facilitó en aquellos años la independencia de nuestros países, las independencias latinoamericanas. Es decir, la nobleza, los crímenes de la nobleza produjeron un efecto que se cargó prácticamente a la nobleza y la hegemonía de las potencias marítimas. La hegemonía europea se traslada a las potencias del centro-norte de Europa. Esta nueva clase social que surgía, la burguesía, esta nueva clase social de industriales, comerciantes, banqueros, etc., en su lucha contra la nobleza necesitaba elaborar un discurso, que, como les dije, fundamentalmente ese discurso también se dirigía contra el poder punitivo de la nobleza. Y ese discurso se encargaron filósofos
ideólogos de las burguesías, que dieron lugar a lo que se conoce como el siglo de las luces de la razón. ¿Por qué? Porque el argumento central era potenciar el concepto de razón. No quedaba muy claro el concepto de razón. Después, filosóficamente, esto va a tener otras consecuencias en el siglo XIX, pero esto que se llama el iluminismo, la ilustración, el siglo de las luces de la razón, el siglo XVIII, está permeado por la idea de razón. Aunque tengamos en cuenta que esta idea de razón, es decir, este iluminismo es contradictorio en cuanto a sus fuentes. Tiene dos vertientes distintas. Una vertiente idealista que se iba por el lado del contractualismo social y una vertiente pragmática que venía del empirismo, que se iba por el lado de las soluciones prácticas, Jeremy Bentham, ¿no? Es decir, la mayor felicidad para el mayor número, etc. Es decir, en el penalismo ilustrado hay una duplicidad siempre, ¿no? Algunos buscan la justicia, otros buscan las soluciones prácticas empíricas, ¿no? Tanto justicia o pragmatismo, ¿no? Estas son las dos corrientes que se mueven, los dos polos ideológicos sobre los cuales se mueve más o menos el iluminismo, ¿no? Pero a la larga esto produce, sin duda, efectos revolucionarios. Primero en Inglaterra y luego, ya con mucha más repercusión universal, la Revolución Francesa en 1789. No nos olvidemos que lo primero que se hace en 1789 es tomar la Bastilla, es decir, tomar una prisión que estaba casi, prácticamente vacía, pero era un símbolo, ¿no? Entonces, lo primero que hace la Revolución Francesa es destruir el símbolo del poder punitivo de la nobleza. A todo esto, algunos monarcas europeos se dan cuenta de que la cosa venía mal y que había que acomodarse de alguna manera a las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces surge lo que se llamó el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Monarcas como Federico de Prusia, fundamentalmente, o Catalina II de Rusia. Es decir, reacomodemos la cosa para salvar la cabeza. Pero había otros que querían cortarle la cabeza, que era el pensamiento revolucionario. Los límites entre pensamiento ilustrado y pensamiento revolucionario muchas veces no quedan claros, ¿no? Los que se iban por no todos los ilustrados eran contractualistas, por supuesto. Montesquieu, por ejemplo, no era contractualista. Pero los que se iban por el lado del idealismo, se iban por el lado del contrato social, fundamentalmente Rousseau, pero tenemos dos vertientes que se dan, dos vertientes del contractualismo también, porque el contractualismo tampoco fue del todo garantía de liberalismo, digamos. Una contraposición dentro del contractualismo que se da en Inglaterra un siglo antes de que se repita de alguna manera, como vamos a ver en Alemania, ¿no? Es la contraposición del contractualismo de Locke con el contractualismo de Hobbes. Según Locke, antes del contrato social, que es lo que da el Estado civil, digamos, existía una cierta coexistencia y el contrato social se hace para asegurar esos espacios de libertad que eran precedentes, digámoslo así, más o menos. Para Hobbes no, para Hobbes antes del contrato social lo que existía era la guerra de todos contra todos. Claro, como antropológicamente no podía probar una guerra de todos contra todos, la situaba donde nadie sabía qué pasaba. En América, decía, en América estaba la guerra de todos contra todos. Nosotros estamos acá peleando todos contra todos. Las consecuencias de esto eran diametralmente opuestas. Para Locke, el contrato social se celebraba para asegurar esos espacios y el gobernante, el monarca, era un mandatario que sí
no incumplía su contrato, era depuesto, porque tenía que cumplir el mandato. Para Hobbes no, como estaba la guerra de todos contra todos, cualquier resistencia, había que entregar todo a la autoridad, porque cualquier resistencia que hubiese era un regreso a la guerra de todos contra todos. Es decir, un Estado liberal, aunque Locke, naturalmente ese liberalismo lo fundaba en la propiedad, etc. Pero guarda, mismo la propiedad, pero decía que el límite era todo lo que alguien podía gastar en su vida, que no podía seguir juntando más indefinidamente. Un liberal no es alguien que puedan invocar los neoliberales de hoy, ¿no? Para Hobbes, no había derecho de resistencia a la opresión. Es decir, un Estado más o menos liberal, un Estado autoritario, en definitiva, porque bueno, pasara lo que pasaba, había que aguantarse la autoridad a la cual se había otorgado a través del contrato. Y como si esto fuera poco, y dado que el contractualismo da para todo, aparece un socialismo contractualista con Jean-Paul Marat, el revolucionario francés. Jean-Paul Marat, antes de la Revolución Francesa, había escrito un programa para un concurso que abrió una academia. Naturalmente, cuando le dieron el programa, le dieron el premio a otro. Porque, ¿qué es lo que sostenía Marat? Marat dice, bueno, sí, no, perfecto. El contrato se hace para que todos tengan algo y no se quede nadie sin nada. Se reparte, pero después dice lo que fue pasando. Entonces, en ese caso, dice si la pena retributiva es la pena justa, pero después lo que fue pasando que algunos se fueron quedando con lo de los otros, hasta que algunos se quedaron con todo y otros sin nada, y entonces en estas condiciones la pena retributiva es un asesinato. Bueno, naturalmente le dieron el premio a otro, claro, por esas razones. Pero ahí tenemos justamente que el contractualismo da para un Estado liberal, un Estado autoritario, un Estado socialista. Es decir, da para distintas versiones. Quiero aclarar, naturalmente, por supuesto, ustedes saben que el contractualismo era una metáfora, el contrato social era una metáfora, no es que nadie creyese en una realidad antropológica donde una serie de sujetos desnudos o con taparrabos habían firmado un contrato, ¿no? Con esto del contractualismo desaparecen las llamadas penas naturales. Al testigo falso le cortaban la lengua, al ladrón le cortaban la mano, al violador, no sé, no importa. Desaparecen las penas naturales y se simplifica el sistema de pena en penas medidas en tiempo de privación de libertad. La pena de prisión pasa a cumplir un rol central. Hasta entonces la prisión no era pena. La prisión era prisión preventiva fundamentalmente, y sí, se usaba como pena, pero más bien para vagos, lo que sería después la mala vida, que se llama. Pero las penas eran corporales, las penas naturales. Entonces se simplifica todo en pena, tiempo de privación de libertad. ¿Y por qué? Bueno, cuando uno viola un contrato civil, le embargan y le ejecutan. Sí. Si uno viola el contrato social, ¿qué es lo que le van a embargar? Lo que puede ofrecer en el mercado. ¿Qué es lo que uno puede ofrecer en el mercado? Trabajo. Entonces le embargan un tiempo de trabajo directamente. Se simplifican todas las penas. Desde entonces las penas empiezan a aparecer una especie de mostrador de tienda donde cada uno va y compra y sale un señor con un metro y mide en tiempos de privación de libertad. Simplificación que coincide también con la simplificación de pesas y medidas necesaria para facilitar el comercio en aquella época, el comercio internacional, el comercio nacional. Había sistemas de pesas y medidas nacionales que eran muy difícil traducir de uno a otro. Se simplifica. Todo esto coincide, todo esto con la simplificación lineal que trata de homogeneizar para facilitar el intercambio
No nos olvidemos, hay una cosa curiosa que todavía no se ha investigado suficientemente, habría que hacer una investigación con economistas, con historiadores de la economía, pero prácticamente todos los penalistas de la Ilustración y algunos del liberalismo eran economistas. Es decir, Beccaria escribió de Delito y de Le Pen y después en su vida volvió a escribir nada, absolutamente nada de derecho penal. Se dedicó a escribir temas económicos. Sonnenfels era economista, Valentín de Foronda en España también, tanto los hermanos Berri, Pietro y Alessandro Berri, escribían cosas de economía, Pellegrino Rossi escribía cosas de economía. Es decir, todos ellos eran economistas. Y prácticamente hubo penalistas ilustrados o gente de la Ilustración que escribió sobre cosas penales en toda Europa, ¿no? O sea, lo menciona el marqués Cesare Beccaria, pero el milanés, pero bueno, tenemos a Gaetano Filangieri en Nápoles, Francesco Mario Pagano en Nápoles también, Manuel de Lardizábal Uribe, que había nacido en América Latina, en Tlaxcala, en México justamente, aunque se fue a España y nunca más volvió, ni se acordó de América Latina. Pascual José Ginelo Freire de Portugal, Hommel, el traductor de Beccaria al alemán, Sonnenfels, el austríaco sobre la abolición de la tortura, Romagnosi que echa las bases, el primero que habla de defensa social. Es decir, todos estos autores están en el... yo les recomiendo que busquen en la bibliografía que se recomienda, la pequeña bibliografía al final, la vida, la obra de estos autores, métanse en internet a verla en el espacio virtual. Se van a encontrar con que son una serie de sujetos sumamente interesantes que realmente si hay héroes que nosotros tenemos ideológicos sobre los cuales tenemos que prestar atención en algún momento, son estos de la Ilustración. Realmente personajes verdaderamente curiosos, personajes interesantísimos cada uno de ellos, y a los cuales no les salió gratis tampoco muchas de las cosas que hicieron, ¿no? Qué sé yo, Pagano llevó la peor parte, lo ahorcaron, ¿no? El absolutismo borbónico de Nápoles después de la República Partenopea, ¿no? Pellegrino Rossi lo mataron de una puñalada, siendo el ministro liberal del Papa Pío IX en aquel momento. Romagnosi tuvo que soportar exilios, largos exilios, ¿no? En fin, estos iluministas, estos pensadores del penalismo iluminista, realmente es una generación interesantísima sobre la cual vale la pena poner atención. Si bien, por cierto, ellos eran los ideólogos de una clase social en ascenso, sí, sin lugar a dudas, cuyo ascenso se debía a una cara oscura, macilenta de colonialismo, de explotación, de genocidio, de esclavismo. Bueno, pero no se les puede negar de cualquier manera la impronta liberadora que tenía el pensamiento de ellos y que ha marcado el pensamiento penal hasta ahora. Bueno, vamos del iluminismo al liberalismo penal. También acá la delimitación se hace un poco confusa, no queda muy claro. El liberalismo penal ya en el siglo XIX tiene varias corrientes, distintas corrientes, no es un fenómeno de carácter unitario de ninguna manera, sino que es un fenómeno ideológicamente plural, ¿no? Encontramos así en el liberalismo penal del siglo XIX a autores como Feuerbach, que era criticista, en definitiva pertenecía a la misma, compartía las mismas bases filosóficas de Kant, Carmignani, que no era un contractualista, Pellegrino Rossi, que era un ecléctico, en fin, y por supuesto ya sobre la segunda parte del siglo XIX, Francesco Carrara,
que podría ser una especie de neo-aristotélico. Es decir, es un pensamiento que se nutre de ideas bastante complejas, ¿no? Naturalmente, como el siglo XIX había sido un siglo, el siglo de la razón, es decir, este concepto que les dije antes, que después se va problematizando en el siglo XIX, este concepto de la razón es un concepto central, ¿no?, para desarmar la ideología legitimante y racional del poder punitivo de la nobleza. Pero esta idea de razón, que no estaba muy clara, necesariamente tiene que alcanzar su grado máximo con una investigación filosófica sobre la razón. ¿Y quién lleva a cabo esta investigación filosófica sobre la razón, que diríamos que corona más o menos el siglo XIX? Immanuel Kant. Kant, con sus dos críticas, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, es el que corona este movimiento del racionalismo, de la razón. Bueno, vamos a usar la razón, a ver qué es la razón. Sintetizar el pensamiento de Kant es absolutamente imposible, y voy a decir cualquiera que lo intente va a deformarlo totalmente. Pero bueno, no les puedo mandar leer las obras de Kant. De modo que sintéticamente o básicamente, para lo que nos interesa, pasando muy por alto todo y deformándolo en la medida en que trato de evitarlo, digamos que las dos críticas, advierto que critique en la época de Kant significaba investigación. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. En la crítica de la razón pura, Kant observa que las cosas en sí existen, es decir, no se confiesa idealista, sino que dice, sí, las cosas en sí existen, solo que no son accesibles al ser humano. Y no son accesibles porque siempre se dan en un tiempo y en un espacio. Tiempo del que se ocupa la matemática, espacio del que se ocupa la geometría. No accedemos a las cosas fuera de tiempo y espacio. En consecuencia, de la razón pura no podemos deducir pautas de conducta, pautas éticas de conducta. Entonces, para eso se emprende la crítica, investigación de la razón práctica de praxis, de acción, ¿no? La razón que nos indica cómo actuar, como ética, ethos. Bien, esta razón me descubre que tengo una conciencia moral, y en esa conciencia moral tengo imperativos condicionados e imperativos absolutos. Un imperativo condicionado sería para ustedes: quiero aprobar la materia, punto. Un imperativo absoluto: debo aprender derecho penal porque tengo que ser un buen jurista. El imperativo condicionado no surge como un imperativo el imperativo absoluto no surge como un imperativo de conciencia, es decir, un imperativo de nuestra conciencia que nos dice: esto es lo que tenés que hacer, sin meterte a racionalizarlo con condiciones, etcétera, con que te conviene, no te conviene, no. Es lo correcto, es hacer eso. Bien, pero eso surge en la conciencia de cada uno. Yo tengo una conciencia moral que me indica mi imperativo absoluto. Perfecto. Imperativo categórico. Bien. Pero el otro, el que tengo enfrente, tiene otra conciencia moral que también le indica un imperativo categórico que puede ser perfectamente diferente del mío. Entonces, como cada uno de nosotros dispone de una conciencia moral, tengo que tratar al otro siempre como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Nunca puedo mediatizar a otro. Esta es la regla básica del imperativo categórico. ¿En qué se traduce? En que como cada uno es un ser moral que dispone de una conciencia moral, nadie puede tratar a otro ser moral como un medio, lo tiene que tratar como un fin en sí mismo.
Si es un fin en sí mismo o no, no sé, pero lo tiene que tratar como un fin en sí mismo. Esa es la cuestión. El trato tiene que ser como un fin en sí mismo. Ahora, esta regla de tratar al otro como fin en sí mismo, respetando, porque tiene su conciencia moral propia, ¿cómo se traduce? Bueno, él la traduce en la regla de oro del imperativo categórico. Trata a los demás como quisieras que te traten a vos. O también se puede formular negativamente. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a vos. Esta sería la regla de oro del imperativo categórico. La objetivación del imperativo categórico. Bien, pero lo que sucede es que Kant, a partir de ahí, ¿cómo legitima el derecho? Bueno, el derecho vendría a ser la garantía externa del imperativo categórico. Y por ende, el derecho impone que cada vez que alguien viola la regla del imperativo categórico, infringe un mal y por ende hay que retribuirle en la medida de ese mal. Es el talión kantiano, es la pena retributiva. Ojo por ojo, diente por diente, traducido al ámbito penal. Por eso que Kant dice que si un día se nos ocurriese disolver la sociedad, antes de hacerlo tendríamos que agotar la pena del último delincuente. ¿Y por qué? Y porque si no, no estaríamos rescindiendo el contrato, sino modificándolo, reformando el contrato. El contrato social, ¿no? Con esta teoría, una de las llamadas teorías absolutas de la pena, la retribución, el talión kantiano, es una teoría según la cual la pena se justifica por sí misma, como dicen algunos. No, la pena se justifica porque se legitima en un estado ético, en un estado que responde al imperativo categórico, a la regla de oro del imperativo categórico y le da una garantía externa a la regla de oro del imperativo categórico. Es decir, es un estado ético. Y dentro de ese estado ético se legitima de esta manera retributiva. Pero no es que se legitime por sí misma, se legitima en razón de la eticidad del Estado conforme al imperativo categórico. Cuidado, eso de que la pena se legitima por sí misma es un absurdo. Nunca la pena se puede legitimar, nada se legitima por sí mismo. Es el Estado ético que garantiza externamente la regla de oro del imperativo categórico y por ende se le impone que toda lesión al imperativo categórico como un mal le sea retribuida con el talión, con una cantidad equivalente de dolor. Claro, el problema es que si hoy legitimamos la pena de la misma manera con el talión kantiano, tenemos que presuponer que estamos en un estado ético, y lamentablemente no, ningún estado real es el estado ético kantiano, discúlpenme. La selectividad hace que el estado real no sea el estado ético kantiano. Las penas nuestras no están legitimando, no pueden legitimarse a través de la lesión de la regla de oro del imperativo categórico. Pero bueno, dejemos esto de lado. Aquí enfrente de Kant surge un personaje interesantísimo, muy interesantísimo para el derecho penal, que fue Anselm von Feuerbach. Feuerbach fue uno de yo creo que fue el penalista de la primera mitad, fines del siglo XVIII, pero primera mitad del XIX, el penalista más interesante, más profundo que tuvimos en la ciencia penal de aquella época. Un personaje curioso, por otra parte, personaje muy particular, se peleaba con todo el mundo, colérico, por cierto, pero muy joven, sus trabajos más penetrantes, más profundos respecto de la filosofía penal, los escribió antes de los 30 años.
creo que la vocación de Feuerbach era ser filósofo, pero como tuvo un hijo extramatrimonial, el padre le cortó los víveres y gracias a eso tuvimos un penalista de la profundidad de Feuerbach. Accidente de la vida. Lo cierto que Feuerbach le observa, Feuerbach era un muchacho y Kant era un filósofo consagrado, etc. Entonces Feuerbach escribe un librito que se llama el Anti-Hobbes. Está traducido en castellano, lo hemos publicado hace unos años, muy poco, que no había traducción. En el Anti-Hobbes, que realmente es un anti-Kant, porque claro, no se anima a discutir directamente con Kant, tipo un pibe. Entonces, lo que observa es lo siguiente, y ahí es el aporte liberal más interesante de Feuerbach. Él observa que Kant, al deducir la legitimación del derecho y de la pena del imperativo categórico, no separa suficientemente la moral y el derecho, es decir, el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, no la separa tan tajantemente, tienen la misma fuente, el derecho y la ética. Ahí está el problema que le ve. Entonces, Feuerbach observa lo siguiente, dice, bueno, miren, un momento, sí es cierto, yo tengo una conciencia moral que me muestra el imperativo categórico, es cierto, conciencia moral. Pero también tengo una conciencia jurídica que me dice hasta dónde puedo apartarme del imperativo categórico. No es que haya dos conciencias, sino que tiene dos aspectos la conciencia. Una que me dice, bueno, no, esta es mi conciencia moral, esto es lo que debo hacer. Puedo no hacerlo, pero ¿hasta dónde puedo no hacerlo? Es decir, al lado de una faz de conciencia moral, ubica una faz de conciencia jurídica. Tengo un espacio para lo inmoral. Y esto luego lo sintetizará Gustav Radbruch en una fórmula que parece paradojal, ¿no? El derecho es moral, dice Radbruch, precisamente porque es la posibilidad de lo inmoral. Claro. Justamente, un Estado paternalista, un Estado que impone una moral, quita al ser humano la posibilidad del mérito moral. Si a mí me clausuran una puerta, tengo que entrar necesariamente por la otra. Si a mí me dicen entrar por la puerta correcta, yo puedo elegir entrar por la otra, y al entrar por la correcta hago un mérito moral. Si me imponen una solución, y no tengo ningún mérito, porque la estoy decidiendo ante la imposición. Sí, pero no es que yo decida conforme a mi imperativo categórico. Decido porque me obligan. Me quita el mérito moral. Es decir, todo Estado paternalista en el fondo se convierte en un Estado inmoral. Esa es la gran contribución de Anselm von Feuerbach, que por otra parte, como ustedes saben, fue el autor del Código de Baviera de 1813, que a través de la traducción de Vattel, traducción francesa de Vattel, fue el que inspiró a Tejedor para él. Es decir, de alguna manera es el abuelo o bisabuelo de nuestro Código Penal de 1921. Y naturalmente, al hacer esto, a Feuerbach ya la pena no la podía legitimar como retribución. Entonces tenía que buscar otra legitimación de la pena y la encuentra, ahí se pierde en la teoría de la coerción psicológica. La pena debe funcionar como coacción psicológica. Es decir, incurre en el mismo error que creo que incurre todo aquel que quiere legitimar el derecho penal liberal, tratando de legitimar un pedazo de poder punitivo sin darse cuenta que de esa manera legitima todo el ejercicio del poder punitivo. Bueno, este es el siglo, fines del siglo XIX, primera mitad, un poco más del siglo XX,
fines del siglo XVIII, primera mitad, un poco más del siglo XIX, en que se echan las bases de lo que son las garantías penales, los límites al ejercicio del poder punitivo por parte del derecho penal, de los cuales nos consideramos, nos vanagloriamos hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, el derecho penal que recordamos siempre, que recuerdan los penalistas, que los penalistas se sienten orgullosos, es el derecho penal este que pone límites, que realmente se crean en esa época. Época de luz con una cara oscura. La cara oscura nos tocaba a nosotros. La revolución industrial no es que se produjo en Europa y nosotros no tuvimos nada que ver, no. Nosotros tuvimos que ver en la revolución industrial y los africanos también, pero lamentablemente llevamos la peor parte de la revolución industrial, claro. Nos tocó la parte del esclavismo, nos tocó la parte del colonialismo originario, nos tocaron los genocidios que fueron los que por abundancia de medios de pago, oro, plata y materias primas, generaron este cambio que fue la revolución industrial, este surgimiento de la burguesía y todo este conjunto de ideólogos allá en Europa. Bueno, hasta la próxima.